Hola a todos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a este video. Mi nombre es Jimmy Gila y junto con ustedes exploraremos el fascinante mundo de los intervalos. En matemática, los intervalos son una herramienta fundamental que nos permiten describir conjuntos de números de una manera precisa y compacta. En este video exploraremos tanto la definición, los tipos de intervalo y las operaciones que podemos realizar con cada uno de ellos. Así que sin más, comencemos. Para este momento ya te habrás preguntado qué son los intervalos. Definámoslo de una forma sencilla. Los intervalos son conjuntos de números que se encuentran entre dos valores, a los cuales llamaremos extremos. Y durante este video los denotaremos como A y B. Estos conjuntos pueden ser de diferentes tipos: intervalo abierto, intervalo cerrado, intervalo semiabierto o también infinito. Abordemos el primer tipo de intervalo, el intervalo abierto. Este tipo de intervalo se caracteriza por no incluir a los dos extremos, pero sí a todos los valores que hay entre estos dos. Para representarlo podemos utilizar la notación conjuntista utilizando el signo de menor que, la notación de intervalo utilizando los paréntesis y utilizando la representación gráfica. Aquí sobre cada uno de los extremos utilizamos un círculo sin pintar, un círculo abierto. Ahora analicemos el intervalo cerrado. En comparación con el anterior, este sí incluye a los dos extremos. Y para representarlo podemos utilizar los corchetes en su notación de intervalo. Utilizamos el símbolo de menor o igual que para la notación conjuntista. Y para la representación gráfica utilizamos círculos cerrados en cada uno de los extremos. Si por ejemplo tomamos el intervalo cerrado de 1 a 5, este incluye todos los números mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 5, incluyéndolo al 5 y también incluyéndolo al 1. Continuando, tenemos el intervalo semiabierto. Un intervalo semiabierto solamente incluye a uno de los dos extremos y al otro lo excluye. Tomaremos uno y al otro lo excluiremos. Para utilizar un intervalo semiabierto podemos tener dos casos. Un intervalo semiabierto por la derecha, donde excluimos al intervalo superior, y un intervalo semiabierto por la izquierda, donde excluimos al extremo inferior. Por ejemplo, si tenemos el intervalo semiabierto por la izquierda de 1 a 5, incluye todos los números reales mayores que 1, pero menores o iguales que 5. Aquí podemos ver que el extremo que vamos a descartar va a ser el 1 y al cual vamos a tomar va a ser el 5. Analicemos ahora lo que es un intervalo infinito. Este tipo de intervalo se caracteriza por tener al infinito en uno o en los dos extremos. Este tipo de intervalo tiene 4 formas de representarse. En las dos primeras que podemos ver, los extremos se los incluye, mientras que en las otras dos se los excluye. En la primera se incluye el extremo superior, en la segunda se incluye al extremo inferior, en la tercera se excluye al extremo menor y en la última se excluye en cambio al extremo superior. En el primer ejemplo que podemos ver, tenemos a todos los valores que van desde el 9 hasta el infinito negativo, claramente sin tomar en cuenta al valor del 9. Cabe aclarar que para la notación de intervalo, cuando tengamos el infinito en un extremo, ese siempre se representará como si fuera un intervalo abierto, con paréntesis. Ahora vamos a analizar cada una de las operaciones que podemos realizar con estos intervalos. En matemáticas, las operaciones con intervalos nos permiten combinar y comparar conjuntos de números reales de diferentes maneras. Las operaciones más comunes que podemos encontrar son la intersección, la unión, la diferencia y el complemento. Comencemos analizando la intersección de intervalos.
Si tenemos dos intervalos llamados A y B, la intersección de estos dos será el conjunto de elementos que pertenecen tanto al intervalo A como al intervalo B, es decir, los términos que tienen en común ambos intervalos. Se denota como A intercedido con B. El símbolo de intersección es como una U mayúscula, pero al revés. La siguiente operación que analizamos es la unión de intervalos. Si tenemos dos intervalos A y B, la unión de estos dos intervalos es el conjunto de elementos que pertenecen a al menos uno de estos dos intervalos. Es decir, a los elementos que conforman un intervalo con el otro los vamos a unir y todos estos van a ser un solo conjunto. Para denotar la unión vamos a hacerlo de esta manera: A unido con B. El símbolo de unión es como una U mayúscula. Continuando, tenemos la diferencia de intervalos. La diferencia de dos intervalos A y B es el conjunto de elementos que pertenecen al intervalo A, pero no pertenecen al intervalo B. Se denota como A menos B. Y por último tenemos el complemento de un intervalo. El complemento de un intervalo es el conjunto de números que no pertenecen al intervalo y se denota como A complemento. Si podemos ver, el signo de complemento es como una comilla o como una tilde al lado del nombre de nuestro intervalo. Ahora les voy a explicar cómo van a realizar su actividad de evaluación. Lo primero que van a hacer es ingresar al link que le tenemos en